Muy bien, gracias por el tomar asiento. Acto seguido vamos a presentar los tres quienes ocupan la mesa de honor. Muy bien. Y nos acompaña en esta mañana nuestro director, el maestro Juan Miguel Liriano. Nuestra artífice de esta actividad, la maestra Joan Guzmán. Y tenemos el presidente de la Asociación de Profesores de la UAS Centro Mao, nuestro querido amigo y hermano, el maestro Hernán. Y por supuesto, no menos importante, al contrario, es nuestra invitada más especial que tenemos en el día de hoy, y es la que parió esta obra con su derecho de autor. Ella fue la que tuvo este parto, que ha venido a edificar a la familia dominicana. Muchas familias hoy el espectro autista. Con nosotros, la maestra, nuestra querida maestra Mary Valerio. Detrás de la tormenta es donde habita el silencio. Un libro que hoy nos va a llenar a todos de esperanza, de optimismo y sobre todo de la capacidad de amar al otro como es. Vamos de inmediato a recibir a nuestro director, que tiene las palabras de bienvenida para todos ustedes y por supuesto de una invitada especial que la conocemos en la compañía. Muy buenos días a todos. Gracias por decir presente ante esta convocatoria. Yo me voy a unir a los saludos protocolares de la maestra de ceremonia, a la mesa de honor. Quiero en esta mañana, en nombre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS Centro Mao, darles una cálida bienvenida a todos a esta importante conferencia titulada Autismo, una mirada desde la escuela y la familia. A propósito de la puesta en circulación del libro de donde nace, de donde sale, de donde resulta esta gran conferencia, Detrás de la tormenta es donde habita el silencio. Esta actividad, esta conferencia, esta puesta en circulación de este libro, se organiza desde la Dirección de Planificación de nuestro centro, a cargo de la maestra Joan Guzmán. Se hace en el marco del 487 aniversario de la UAS. Bueno, el 487 aniversario fue en octubre, pero por el tema de la tormenta, a propósito que el libro se llama Detrás de la tormenta, pues tuvimos que posponer esta actividad para el día del próximo. El Señor, perdón, así es, el Señor pone las piezas en su justo lugar, en su justa dimensión. Entonces, el día de hoy es el idóneo, el propicio para que nosotros escuchemos esta conferencia y veamos la puesta en circulación de esta magnífica obra que nos regala nuestra querida maestra Mary Valerio y Angel Segura. De verdad que sí. Entonces, hoy nos convoca un tema profundamente humano, sensible y necesario. Esta conferencia, parte de las experiencias y reflexiones recogidas en el libro Detrás de la tormenta, es donde habita el silencio. Un texto que nos invita a mirar el autismo desde la vivencia reales de la familia y desde la educación y desde los retos que enfrentan nuestras instituciones educativas con este tema. Como academia, como centro de formación de pensamiento,
y transformación social, tenemos el deber de abrir espacios como este para pensar, para comprender, para reflexionar y sensibilizarnos sobre una realidad que toca nuestras casas, que toca nuestras familias, que toca nuestras escuelas y que toca nuestra sociedad. Porque hablar de autismo no es solamente hablar de una condición, es hablar de derechos, de inclusión, de oportunidades y de respeto a la diversidad humana. Esta conferencia que nos aporta Mary Valerio y Angel Segura nos invita a mirar más allá de los estereotipos y a identificar cómo la familia, la escuela, los procesos educativos y la sociedad pueden ser entornos que acompañen, entiendan y apoyen estos procesos. La UAS Centro Mao reafirma el compromiso con la inclusión, con la educación basada en valores humanos y con la construcción de saberes que sirvan para transformar vidas. Agradeciendo a todos la presencia e invitándoles a que aprovechen y pongamos en práctica las experiencias que hoy Mary nos contará sobre este tema tan importante y que toca tan profundamente en nuestra sociedad. Que pasen feliz resto del día. Muchísimas gracias por acompañarnos. La autora del libro Detrás de la tormenta es donde habita el silencio no escribe desde su óptica visual lejana, escribe desde su propia realidad, porque ha sido ella quien en carne propia ha tenido que cambiar todo el sistema de su vida, porque su hijo autista, un gran pintor, escultor de las artes plásticas de nuestro país, es coautor conjuntamente con ella de esta maravillosa obra. Con el prólogo del licenciado Omar Fernández, senador del Distrito Nacional, que narra en esa introducción una mujer que ha puesto todas sus esperanzas y su confianza de que el autismo se puede cambiar, del dolor, de la tristeza a la esperanza. Sí tenemos esperanza. Es una obra maravillosa, pero que no me corresponde a mí presentarle. Para eso yo voy a llamar una persona que ha sido, como dije al principio, la artífice de que esta actividad la tuviéramos hoy en nuestro Centro Mao. Llamo a la maestra Joanny Guzmán, quien tiene a su cargo la presentación biográfica de la autora y su presentación formal frente a ustedes. Adelante. Buenos días, querido director Juan Miguel Liriano, en él a todos los maestros y alumnos que representan nuestra universidad, a la autora del libro que presentamos hoy, la profesora Mary Valerio de nuestra UAS, primero Mao y ahora en la sede central, a todos los invitados especiales, Yaciri, Juan, todo el equipo que anda con Mary, a todos los invitados especiales que a través de que vieron la información en el área de comunicación de aquí de la universidad, comenzaron a llamar y comenzaron a interesarse en venir aquí. Es un espacio muy importante. Este libro, Detrás de la tormenta, es donde habita el silencio. Desde que yo leí, cuando Mary Valerio publicó por primera vez algunas cápsulas que iban como induciendo a la presentación del libro, yo me impacté por el título. El título inmediatamente te atrapa. Tú quieres buscar qué hay ahí. Entonces, un libro que tiene varios capítulos, desde el capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a hacer una introducción de esos capítulos, no para detallar, sino algo que yo escribí. No tengo venas literarias, pero algo me salió. Detrás de la tormenta es donde habita el silencio. Este libro nos lleva a recorrer una experiencia con nebulosas, tormentas, incertidumbre, reacciones, caminos de sombras, oscuridad. Pero al mismo tiempo, en medio del grito de la tormenta, a través de un diagnóstico inesperado,
Detrás de esa tormenta se libran grandes batallas, las cuales llevan al destello de luces, buscando la inclusión. La tormenta no termina, pero se observan progresos milagrosos, donde el silencio nos enseña diferentes lecciones de vida, buscando respuestas más allá del silencio. Cuando las palabras no importan, sino las acciones visibles e invisibles que nunca llegan o se tardan en la inclusión social y laboral. Se hace un esfuerzo extraordinario de un gran poder que nos da luz. Personas que sí creen y desarrollan la creatividad y el talento, que siempre será el puente detrás de la tormenta. Apostamos a un Estado que vaya de la teoría curricular a la acción educativa real. No más silencios ocultos, sufrimientos dolorosos de madres, padres, familias, docentes que no cuentan con las herramientas necesarias para convertir la tormenta y el silencio a un espacio resiliente de compromiso con la inclusión y atención a la neurodiversidad. Pasar de las palabras a los hechos. Queda con ustedes Mary Valero en esta gran presentación de este libro. Detrás de la tormenta es donde habita el silencio. Buenos días. Gracias al director, colega, profesor de este centro Curno UAS, de mi amiga, colega y maestra Joanny, es una amiga de muchos años, profesor, presidente de la Asociación de Profesores del Curno UAS, a todos mis colegas maestros, a todos los estudiantes que hoy se dan cita, a mi equipo Team Azul que está acá, mi amigo Juan, todos mis amigos que están acá, que han querido acompañarnos. Pues, como le decía el profesor Joanny, nosotros hemos escrito este libro en el marco de nuestra realidad, porque tenemos un hijo autista, y esa experiencia nos motivó a compartirla con los demás, porque esa tormenta, como lo dice el título del libro, de un diagnóstico de algo que cuando usted se entera no sabe nada, que no conocemos nada, no tenemos idea, es la gran tormenta ante el silencio de un sistema y una sociedad que de igual manera está de espalda y que no se solidarizan, porque es un tema cultural de la humanidad. El tema cultural de si no es conmigo, no me importa. Si no es algo mío, no me importa. Ese tema cultural de no desarrollar la empatía con los demás. Es un tema cultural de la humanidad, con la que debemos trabajar para superarlo. Por eso hemos querido compartir esta experiencia, porque nos tocó el explorar para poder comprender y apoyar. Por eso hemos querido compartir esta lámina que está acá, únete a la causa. Unirse a la causa no es con recursos económicos, unirse a la causa no es hacer una labor de asistencia, es unirse a la causa con el conocimiento, es unirse a la causa con la empatía. ¿Por qué el conocimiento? Porque necesitamos conocer para poder comprender. Y si no comprendemos, no podemos ayudar. Y el compromiso con la empatía, porque lo que hoy es con una persona, mañana puede ser conmigo. Entonces, la empatía no tiene que ver con ayudar, no tiene que ver con asistir,
solo tiene que ver con comprender. Comprender y apoyar con la comprensión. Porque vamos a ver en el desarrollo por qué necesitamos conocer para comprender y poder desarrollar empatía. Ni siquiera es para hacer una labor de asistencia o ayudar, nada que ver. Lo van a ver en el desarrollo y por eso todo este texto que no se ve, lo que le quiere indicar es el compromiso que debemos tener con el conocimiento para comprender y apoyar. Entonces, vamos a comenzar con esta lámina. ¿Qué están mirando acá? A ver, ¿qué es lo que estamos mirando aquí? Un columpio, escuché por ahí. Un columpio. ¿Por qué utilizo el columpio? Porque he encontrado en esta imagen quizá la forma más descriptiva para poder entender el tema de la neurodiversidad. Nosotros tenemos que manejar los términos para poder entender, porque es algo complejo y es tan complejo que aún la ciencia, con diversos estudios, no ha podido descifrar con certeza la condición o las diferentes condiciones producto de la diversidad neurológica. Tiene que ver con nuestro cerebro, tiene que ver con la funcionalidad de nuestro cerebro. Es algo complejo. Por eso, repito, es un compromiso con el conocimiento. No es algo sencillo. No es algo que con la simple vista podemos descifrarlo, porque la ciencia, con diversos estudios, aún no ha podido hacerlo, menos nosotros de manera empírica vamos a poder determinarlo. Sin embargo, hay señales muy visibles que cuando conocemos, entonces podemos identificarla. Por eso he querido utilizar esta imagen para poder explicar y que lo puedan entender el tema de la neurodiversidad. Sin embargo, nosotros estamos acostumbrados a utilizar otros términos que lo usamos incluso de alguna manera que ofende quizás cuando utilizamos la palabra normal o anormal. Eso sí lo han escuchado, ¿verdad? Lo normal y lo anormal. ¿De dónde viene lo normal? De las normas, de lo que se establece, de lo que es común, de lo que nos define el estándar. Pero lo que se sale, bueno, Joelito, se ha caído un tema aquí. ¿No lo necesito? Listo. Entonces nosotros estamos acostumbrados a escuchar esos términos, normal, anormal. Pero científicamente lo que tenemos que utilizar es lo neurotípico y lo neurodivergente, porque estamos hablando de la funcionalidad del cerebro. Entonces, lo que nosotros vemos este columpio, cuando yo veo en la media, es lo estándar, lo que es común, la respuesta común de la mayoría de las personas. Entonces, ese común, la media, sin embargo, nosotros tenemos entonces que a lo que están dentro de esa media del estándar, de lo que la mayoría de las personas responden en sus comportamientos, su forma de pensar, su forma de aprender, sus intereses. Entonces, cuando respondemos dentro de esa media, es a lo que le estamos llamando los neurotípicos, o a lo que comúnmente le llaman lo normal, lo que son normales. Ahora bien, lo que está por debajo de la media, que puede ser
o por encima de la media es lo que estamos llamando los neurodivergentes. ¿Por qué por debajo y por encima de la media? Estar por debajo de la media no significa que tengan menos capacidad de aprender. Es sencillamente un tema de enfoque. Y ahí es donde entran los neurodivergentes, que tienen enfoques específicos, que son muy enfocados al detalle, a intereses muy particulares. Y ese enfoque con tanto detalle y tan particular lo desenfoca de otras cosas. A ver si me van entendiendo. Entonces yo puedo estar por debajo de la media en lo que no me interesa, en lo que no es algo que me llama la atención, pero puedo estar por encima de la media en lo que me enfoco. O sea, que una persona puede tener por debajo de la media en ciertos aspectos y por encima de la media en lo que le interesa o se enfoca. Esa diversidad es la que no logramos entender. Y nosotros queremos entonces llevar a los neurodivergentes a que se comporten como la media. Y es el llamado que estamos haciendo, que debemos entender, comprender a las personas tal como son. Desde su diferente perspectiva, de su diferente forma de ver las cosas, de sus diferentes formas de aprender y de comportarse. No de querer cambiar al otro, porque es un tema que está aquí. No es un capricho. Es su cerebro que funciona así. Por eso conocer para comprender, entenderlo, no corregirlo, no obligarlo a querer cambiar porque no pueden. Por eso es una condición. Usted es autista, nace autista y muere autista. No es algo que usted hoy es autista, nació y ya mañana no lo es. Porque es una condición, ¿eh? Usted es así. Entonces, ahí dentro de la comunidad neurodivergente hay diferentes condiciones. Y es el gran problema que tenemos con el sistema educativo. Es que eso no es propio de los neurólogos. Eso no es exclusivo de los psicólogos clínicos. Eso debemos saberlo todos. Debemos saberlo los maestros. Deben saberlo los pediatras, que son los primeros que reciben a los niños y los que lo atienden hasta cierta edad. Todos los maestros debemos saber de eso. Los orientadores, los psicólogos. Y cada uno jugamos un papel porque formamos seres humanos. Pero no podemos dejarle eso a especialistas. Todos debemos saber y trabajar con lo que nos corresponde. Por eso entonces se utiliza el término de la neurodiversidad y no el término incorrecto de anormal, porque no son anormales, porque no estén en la media. ¿Me van comprendiendo? ¿La imagen ha servido para que lo comprendan? Muy bien, entonces vamos a seguir en el columpio. Se utiliza la neurodiversidad, neurodivergente, para entender que podemos estar por debajo o por encima de la media y eso no me lleva a ser anormal. Simplemente es un tema de enfoque, de forma distinta de ver las cosas o de aprender. Aquí estamos mirando diferentes imágenes. Cuando pasé aquí está. Imágenes de autistas para poderlo explicar con más detalle. La palabra autista, recuerden que hay diferentes condiciones dentro de la comunidad neurodivergente. Yo me voy a enfocar en los autistas porque esa es mi experiencia. Yo no puedo hablar aquí de TDAH porque yo no tengo la experiencia. Yo no voy a hablar acá de dislexia porque yo no tengo esa experiencia.
yo voy a hablar desde la experiencia con mi hijo, que es el autismo. Pero recalco esto, que la comunidad neurodivergente no es solo autista. Hay otras condiciones, pero nos vamos a enfocar en los autistas. Y la palabra autista, como ustedes ven ahí, viene de esta primera definición, porque se consideraba a los autistas como personas que estaban en su propio mundo y que no le ponían atención, eran distraídos en ese momento, se veían así y tenían sus enfoques y particularidades tan marcados que se veían como en un mundo en sí mismo. Por eso auto viene de introspección, de algo interno. De ahí viene la palabra autista, que como ven lo introdujo Bleuler, de la palabra autismo, que describe la condición. Y entonces aquí podemos ver las diferentes manifestaciones. Ustedes ven que los autistas, y son señales muy particulares que la podemos ver desde temprana edad, que acostumbran a taparse los oídos. Y eso lo hacen porque tienen un nivel sensorial más alto que la media. Algo que a nosotros podemos pasar desapercibido como un ruido, a ellos les molesta. Pero no vamos a cambiar eso. No hay nada que le cambie, que el ruido le moleste. ¿Qué tenemos que hacer entonces para comprenderlo y apoyarlo? Atenuar el ruido. Porque a ellos les molesta el ruido. Algo que a nosotros no nos molesta puede molestar. Y ahí viene entonces el tema familiar de no comprenderlo y nosotros entonces alterar a esos niños con los ruidos, y sobre todo los dominicanos que nos encanta hablar alto y hablar peleando, y los ruidos y las bullas, y por eso les molesta, y por eso se aíslan. Los autistas le corren a la bulla, al movimiento constante, porque eso lo abruma. Entonces, por eso aquí ustedes ven que hay algunas imágenes de niños que parecen estar aislados, se aíslan del ruido, de la bulla, del movimiento, todo esto. Como también, fíjense la imagen, que no sé si esto tiene el colorcito rojo, mírenlo aquí. Esta imagen, porque una de las características de los autistas es la socialización. Entonces, mientras ustedes ven, son imágenes reales estas, que aquí hay, déjenme ver, okay, que aquí hay varios niños jugando, el autista está aquí aislado solo. Porque esa es una de sus características, aislarse, porque la socialización le cuesta. Entonces, se apartan. Y tenemos acá la alta concentración en las imágenes. Miren acá. O sea, un autista le puede quedar por mucho tiempo en observación, porque tienen la observación más enfocada que el estándar normal. Se enfocan más en el detalle. En lo que nosotros no le damos importancia, ellos se enfocan en eso. Y se van del mundo, como decimos, o se distraen de lo que sea, porque se enfocan en eso. Entonces, son con ese nivel de enfoque mayor. Miren aquí esta imagen. Mientras la profesora está tratando de enseñar algo aquí, él está en otra cosa. No le interesa lo que la profesora le está mostrando. Él está interesado en otra cosa. Y ahí viene el papel en la escuela, con los maestros. Entender por qué si no va a lograr el que se enfoquen para poder aprender. Tiene que ir en el ritmo de ellos, no en el ritmo de la profesora, como el estándar que lo hace con los demás. Entonces, estas imágenes un poco para que lo puedan ver, son imágenes reales de los comportamientos autistas. Las señales. Aquí hay 7 señales que son visibles,
que cuando lo conocemos podemos identificarlo y no tenemos que ser especialistas de la salud o de la psicología clínica para identificarlo. Ahora, cuando no conocemos, esas señales pasan desapercibidas. O comenzamos a corregir. Y cuando comenzamos a corregir, lo que hacemos es alterarlo. Los alteramos. Y ahí vienen una serie de manifestaciones y reacciones que no son propias de la condición, sino que son mecanismos de defensa ante esas acciones que le molestan. Entonces, una de las señales que desde temprana edad podemos ver la condición de autista es la mirada. La mirada le dificulta establecer contacto ocular de persona a persona. Entonces, esconden mirar de frente a la persona. Porque a ellos les cuesta entender los gestos de las otras personas. Y nosotros gesticulamos mucho y eso a ellos los abruma. Entonces, la primera señal que desde temprana edad podemos identificar en la condición autista es el contacto visual. Que ellos, la mirada no la tienen. Los gestos, los autistas no son gestuales y le cuesta entender los gestos de los demás. Y los intereses restringidos. Por eso los autistas son de rutina, de las cosas preestablecidas. Los cambios le generan estrés. Muchos cambios. Le voy a poner un ejemplo de mi hijo, por ejemplo. Para yo llevarlo a la escuela, tenía una ruta. Pero a veces por el tráfico, y yo no sé, hay un tema en el Distrito Nacional, bueno, en todo Gran Santo Domingo y ciudades grandes, es que a determinadas horas el tránsito se congestiona. Entonces, cuando yo no podía salir a la hora, donde el tránsito estaba ligero, o salía más tarde, donde ya el tránsito estaba complicado, yo cambiaba la ruta, buscando atajos para poder llegar a la escuela en la hora acostumbrada. Cuando yo cambiaba la ruta a mi hijo, mi hijo, desde que yo me desviaba de la ruta normal hasta llegar a la escuela, en el piso del vehículo, dando gritos, simplemente porque yo le cambié la ruta. Y cuando volvíamos a la casa, que le cambiaba la ruta, él me hacía la ruta que hacíamos siempre, me la hacía en una hoja, y lo dibujaba con los edificios, los carros, los cruces, las cosas que él podía identificar en el camino. Él no hablaba, mi hijo habló casi a los 6 años, y eso lo hacía antes de hablar, pero él hacía esa ruta en una hoja y me la ponía cerca y me decía que mirara, que esa era la ruta que debíamos seguir. O sea, a esos extremos de que ellos se estresan cuando le cambiamos. Lo de ellos es de tener las cosas previsibles, planificadas, y esos cambios le generan estrés. La respuesta al nombre. Y ahí nos confundimos muchísimo cuando no conocemos, de confundirlo con que son sordomudos. Por ejemplo, yo, que no entendía nada hasta el diagnóstico sobre esta condición, creía que mi hijo era sordomudo. Porque usted lo llama por su nombre y ellos no responden. Y se quedan como si usted no estuviera hablando con ellos. Entonces hay que buscar estrategias de cómo comunicarse, porque una de las dificultades de los autistas es la comunicación, que no es igual al estándar. Entonces, no responden por su nombre. Hay que buscar otras formas de comunicarse con ellos. Y los sonidos, con algunas palabras que ellos no logran entenderlo. Como también el procesamiento sensorial, con el tema de la estimulación y las reacciones, que son muy distintos a los estándares,
y entonces eso le dificulta la comprensión. Y la imitación, con el juego y la imaginación. Fíjense que una de las características de los autistas es el tema de caminar en la puntita del pie y moverse mucho. Caminar de un lado al otro, caminar de un lado al otro. Y a veces nosotros creemos que, bueno, esos movimientos es sencillamente que ellos modulan el estrés con eso. O sea, esos movimientos les sirven a ellos para el estrés que les genera, todo el bombardeo de las personas que les rodean. En nuestro caso, los autistas tenemos terapias y tenemos que ser comprendidos y ayudados. Mira, yo tengo una amiga que no tiene brazos ni una pierna, pero aún así ha escrito un libro, ha hecho una fundación, es una excelente nadadora. Mira todo lo que ha conseguido. Es increíble que una persona que según la sociedad no sea como es la media, haya conseguido más cosas que la media. Es decir, que tus dificultades no son los que te retrasan, los que te retrasan son las personas que no te aceptan, los que no te entienden y los que te dificultan la vida. Así que sigue así, con ayuda y esfuerzo se puede todo. El autismo no se cura, se comprende y se respeta. Gracias, por favor. De verdad que tengo una actividad, Joan, y que hay que buscar una segunda parte, porque hoy es que yo aprendo y yo de verdad, señores. Cuánto conocimiento. Recuerden cuando al principio yo le decía, la maestra Meli no escribió esos libros del método de la observación, de la experimentación, del método del corazón. Y por eso la valía de estas obras, que esperemos que lleguen a nuestras manos por algún momento y que podamos disfrutar de tanto conocimiento. Fíjense, ya vamos a terminar. En el programa yo tengo que si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, inquietud, opinión, sugerencia, no sé, a la maestra, abriríamos su micrófono por una o dos preguntas, los interesados. Hay muchas cosas que saber. Muy bien. Usted es la maestra de... Buenas tardes. La verdad es que no hubo un segundo de desperdicio y felicito de verdad a la escritora. Mi pregunta es, mi preocupación, mejor dicho. Mi hijo tiene 17 años, nunca fue diagnosticado, pero sí me di cuenta desde pequeño que era un niño muy especial, pues porque cuando la señora iba hablando de su hijo, yo me iba identificando con el mío, pues casi lo mismo. Pero mi preocupación es que ya mi hijo viene para la universidad y aquí en la universidad vi un caso de un niño autista, pero que aquí se le trató de una forma. Era un muchacho como, bueno, no sé si los maestros van a identificarlo por lo que voy a decir, porque decían que era un muchacho medio loco, como dijo la maestra. Incluso yo hablé con una psicóloga que se llama Pura Medina y me dijo, pero quería que ella me ayudara a ese niño, lo cual llamamos la madre, porque yo me identifico con ese niño, porque yo veía en ese niño el mío. Entonces, al mío también me le iban a decir, ese muchacho es anormal. ¿Por qué? Porque el muchacho lo pusieron a exponer, el muchacho no tenía ficha. El muchacho se paró a exponer, lo cual el maestro decía, pero ese muchacho tiene que estar en el loco. Pero es un niño muy especial porque él no necesita leer, no necesita porque es una persona autista. Lo único que no sabía identificarlo al igual que el niño. Hoy yo sé que el niño es autista porque el niño tiene 17 años, viene para la universidad y es meritorio. Estudia en un colegio de padres y nunca me han llamado a la atención, nunca he llegado tarde, nunca me han dicho, solo me lo han felicitado. Por eso yo me identifico con la maestra, y de verdad que mi verdadera preocupación es cuando el niño llegue a la universidad. Esa es toda mi preocupación, porque en el colegio me han tenido atención, pero aquí en la universidad aparecen a veces algunos docentes que no se identifican con esos niños especiales, lo cual ese es mi miedo, pero veremos a ver qué va a pasar, pero de verdad que creo que en una de 5 casas aparece un niño.
¿Alguien más tiene preguntas para que la maestra responda todas juntas? Allá, por favor. Minerva, desgracias que hay alguno que levantó la mano primero, pero él le va a dar el chance nada más. Sí, buen día. Felicitar a la maestra por tan bonita ponencia, ¿verdad? Algo que realmente necesitamos. Porque actualmente, aunque se habla mucho de inclusión, estamos en la universidad. Hay muchas cosas escritas, maestra, que en realidad están escritas, pero cuando vamos a la realidad, vemos la distancia que hay entre lo que está escrito y lo que realmente vivimos. Tal como dijo usted, a veces no podemos culpar al maestro, porque que ser maestro no tiene las herramientas. Se habla de actitud, se habla de conocimiento del docente y también se habla de herramientas y estrategias, ¿verdad?, que hay que tener para manejar esas situaciones. Sin embargo, a pesar de que se dice, de que escrito y hay mucho convenio con la inclusión, trabajar la inclusión, que lo último que se ha dado es la agenda, ¿verdad?, 2030, donde hay un compromiso con la inclusión. Cuando vamos y estudiamos en los centros educativos, digo esto por experiencia propia, porque estoy terminando un doctorado y mi tesis precisamente es sobre la actitud del docente frente a la inclusión, donde hemos encontrado que la actitud del docente, aunque quiera, tiene una preocupación de indeciso. La preparación del docente por igual y las estrategias también son un tanto desconocidas, porque están escritas, pero ¿dónde están los programas que lo ayudan a que lleguen hasta ellos? ¿Dónde están las condiciones para que esas cosas que están escritas, esos compromisos, sean reales y sentidos? Entonces, creo que la actitud del docente hay que irla cambiando, pero con base sólida. Y en ese sentido me gustaría que la maestra por lo menos diga qué cree ella de esta ponencia. ¿Cómo podemos ir logrando? Porque nos falta mucho. Hay muchos escritos, muchos compromisos, pero nos falta mucho todavía. Bien, yo como maestro de muchos años ya, en el liceo donde elaboraba, nos encontrábamos con muchachos con estas condiciones, niños, inclusive, que yo comencé medio extraño porque veía que yo explicaba clases, asignaba tareas y había un niño que no nos llevaba la tarea. Y cuando yo lo llamaba nunca me entregaba, y yo marcando, pero entonces cuando yo hacía preguntas, él contestaba y no llevaba la tarea hecha. O sea, como que leía, escuchaba y asignaba más que los muchachos. Entonces cuando nos veíamos en esta ambigüedad de ¿qué hago con este muchacho? La tarea le voy a correr y no me trae nada, pero ¿sabes? Lo tengo marcado. ¿Qué pasa? Este muchachito ya está en la universidad, ya salió, incluso hasta trabajando con una fundación, y está también creando programas de desarrollo juveniles. O sea, que tiene un talento tremendo. Yo creo que ahora mismo salimos también ya del liceo de años, pero hay otro niño que está ahí a traer. También, cuando le hablábamos, como dice la maestra, decía a los muchachos que no quería estar con los muchachos porque se aislaba, porque lo molestaban, entendía, le hablaban duro, decía él, y me pedía pelotas prestadas para jugar, pero entonces iba solo. Y los muchachitos detrás de él para quitar la pelota, y él iba donde mi propio que le quita la pelota, ¿por qué quiere la pelota? Él es para jugar todos. Pero yo no quiero jugar conmigo, yo quiero jugar solo. Bueno, déjenlo tranquilo y vayan a buscar otra pelota. Yo creo que la escuela, como decía, y con mucha propiedad, la culpa no es del maestro, es el Estado que no ha llevado a cabo programas
para que la escuela cambie, para que la escuela tenga un patrón a seguir con niños especiales. Porque aquí solamente tenemos IDENE, pero IDENE lo tiene hasta un nivel. Cuando salen de ahí, ¿a dónde van? ¿Quién los recibe? La universidad no está preparada, no tiene una educación especial para esos niños. Y eso sucede con las escuelas a nivel nacional. Los programas, como les decía, también están a nivel de teorías. Pero en la práctica, cuando tenemos el niño en las aulas, no hay demostración porque los profesores no se forman en la universidad para tener niños especiales. No está el área destinada para tener niños especiales o con niños con, ¿verdad? Como decía, con los términos diferentes y cambiantes. Entonces, muchachos, creo que debemos ir entendiendo también que esta sociedad necesita transformaciones, necesita que los seres humanos seamos más humanos, porque esos niños, cuando llegan y salen de la universidad, hasta para recibir trabajos, se les dificulta la vida. Porque cuando los ven, de una vez lo etiquetan. Y posiblemente lo reciban sus currículos, pero realmente no se han tomado en cuenta en algunos lugares. Así que creo que el Estado debe interesar, debe guiarse hacia lo que es una educación inclusiva, real, no solamente en libros y en panfletos que siempre andan circulando por ahí y la televisión. Gracias. Creo que me han avisado que hay 2 personas más interesadas, ¿no? 2 más. Bueno, pues limitaríamos ahí, ¿verdad? Por la hora. Está bien. Gracias, Manuel, por ceder mi turno. Dice Ángeles que ahora, yo soy médico pediatra y quería que la maestra exponerle sobre el asunto de las terapias. Sabemos el coste de las terapias. Yo creo que hay que incentivar al gobierno para que el manejo, sabemos que las terapias son largas, que varias veces a la semana. A veces ese tipo de esos niños tiene que ver los varios especialistas, lo que implica el costo a ese nivel. Entonces, el Estado puede ofrecer las terapias, pero son muy limitadas. Hay muchos niños que las necesitan. Las citas, te lo digo por los pacientes de experiencia, las citas son muy largas, el coste. Yo creo que esa es una parte importante que el Estado debe trabajar. Y esto es bueno, porque esto nos está ayudando a que el tema sea más aceptado, sea más trabajado, y el Estado y instituciones se involucren más. Además de las terapias, que es una de las preocupaciones de nosotros, porque son importantes, es la negación familiar. Cuando se le habla de que se está viendo algo diferente, está detectando, vamos a trabajar, muchas veces hasta cambian de médico y la maestra lo sabe, eso es así, porque es la negación familiar. Por eso es que este tema aquí debe llevar, debemos mandarlo a todos nuestros campos, nuestras escuelas, para que la familia entienda y acepte. Porque a veces hay la vecina que le dice a la familia, mira, yo veo que ciertos signos como ustedes ponen, pero la familia no llega. Y por eso a veces atacan, que la vecina intrusa, que porque se mete, entonces esa es una parte. Entonces, que esto es lo que nos puede ayudar a nosotros a buscar, porque están, los casos están, pero tenemos que buscar para poder ayudar y así, mientras más temprano, es mejor. Bien, yo no sería el turno, fue que le di permiso a la jerarquía. Ya hablamos de pediatra, cuando hablamos de pediatra. Miren, a veces, estaba hablando, a mí no me gusta a veces venir a la conferencia porque me voy más preocupado que lo que en realidad yo tengo 3 niños, 3. La mayoría que me conocen sabe quiénes son, algunos con excelencia, que siempre ha sido excelencia en cada una de las partes. Que comenzó en personista hasta que terminó siempre fue excelencia. Y hay otro que es más pasivo.
y a ese yo siempre le peleo. Y la otra que digo yo, voy a pagar toda mi culpa, lo que yo hice anterior, lo voy a pagar con él. Y resulta ser que al del medio, luego más pasivo, que siempre le peleo, yo digo, este muchacho ahora con la característica que me dice, cuidado a su artista. Porque resulta ser que todos los muchachos que salió, que estudiaron medicina, sacó menos puntuación que él en el POMA. Él me saca un promedio de 954, mientras que ella me saca de 700 y pico. Y ese muchacho es muy concentrado y muy medido. Bueno, voy a tener que ir ahora a mi casa a evaluarlo de nuevo con los indicadores que te me dan. Pero sí la pregunta viene para el director. Ya nosotros no debemos de permitir que el Estado haga todo. Al director del centro. Nosotros tenemos que ver la forma de cómo los profesores le insertamos temas como que sean transversales a la carrera para que pueda ella entender, porque es preocupante lo que tenemos ahora. Es preocupante. Yo que mayormente he echado la vida en asuntos de salud, he visto esta parte y hay muchas personas que no sabemos manejar el tema, incluyéndome, no lo sabemos. Y nosotros desde esta parte de educación, que este es el laboratorio de nosotros, la UAS es el laboratorio para nosotros hacer políticas públicas, nosotros debemos de comenzar a que nosotros estemos cerca de ti, debemos de comenzar, aunque sea poniendo de trabajo los muchachos, comenzar la investigación entre nosotros mismos, para que demos a conocer el tema, porque es preocupante. ¿Qué podemos nosotros hacer de aquí, desde el centro UAS, para nosotros comenzar a ver este tema con más claridad? Eso es para el profesor. Muy bien, muy bien. Si hay más inquietudes, ojalá que con las respuestas podamos ser respondidos por la hora que es. Entonces tengo un estudiante que será la penúltima pregunta porque la última es la mía. Buenas tardes para todos, mi nombre es Félix Ramírez. Me gustaría saber sobre una inquietud sobre ese tema. Yo conocí a un niño autista, pero en realidad sus padres no lo aceptan. ¿Ustedes han visto esos casos? Sus padres no lo aceptan. Entonces, al mismo tiempo, cuando no lo aceptan, las personas universitarias siempre diciendo, su hijo tiene ese problema, su hijo tiene esto, su hijo tiene lo otro. Entonces, casi sus padres dicen como que no lo aceptan. Entonces, usan comportamientos de fuera de control. ¿Qué se puede hacer en ese caso? La última pregunta es, si bien es cierto que en la República Dominicana de 2 años para acá se están haciendo grandes cosas por este tema, porque ya tenemos una ley que regula esta situación, pero que ando su libro rapidito, decía usted, maestra, que todavía el Estado tiene que implementar políticas públicas a favor de las personas con esta condición. ¿Cuáles serían esas políticas? El micrófono es nuestra conferencia. Bueno, sí, esta pregunta para la primera pregunta para la señora joven de 17 años, su preocupación por la universidad. Ciertamente, esas son las grandes preocupaciones de las familias cuando tienen hijos con alguna condición neurodivergente, es qué va a pasar, qué va a suceder, la falta de empatía, también pues, la falta de política pública de los sistemas para que puedan ser aceptados. Lo primero que debemos nosotros estar claros es que si su niño es un autista y ya ha pasado la primaria, la secundaria y va a la universidad, sencillamente dejémoslo que vaya a la universidad. Dejémoslo que fluya y lo acompañamos. Porque
Si vamos a esperar que se nos creen las condiciones, que el Estado intervenga, que se definan las políticas públicas, pero ya usted lo tiene de 17 años y tiene las condiciones. Usted no puede esperar. Sencillamente déjelo que fluya, que vaya a la universidad y acompañe. Porque vamos a ver la cantidad de autistas que van a la universidad y son profesionales, y muchos que no han sido ni siquiera diagnosticados, no se han enterado que son autistas y son profesionales. Sencillamente, déjenlo que fluya, que vaya a la universidad y que estudie lo que quiera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, ante una realidad que no esperamos, es enseñarlos a que ellos puedan lidiar con su condición y que puedan lidiar con su entorno y crearles a ellos mecanismos de defensa para que ellos puedan superar estas limitaciones. Tan sencillo como es. El tema de que los autistas generalmente tienen un mayor grado de respuesta es porque una de sus características es la capacidad de memoria. Ellos tienen memoria fotográfica, mucho más agudo y pronunciado que el estándar, de la media. Esa capacidad de memorización le permite, entonces, responder, capacidad de respuesta mucho más sistemática y conceptualizada. Entonces, ellos tienen un grado por encima de la media. Y por eso le llamamos raro incluso. Pero otra de las características que tienen los autistas, además de la capacidad de memoria, es que ellos se enfocan tanto en su respuesta que ellos no están pendientes de su alrededor, de que lo que está diciendo, si lo están escuchando, es que se enfocan en responder y entonces parece una persona extraña. ¿Me comprenden esto? Esa es su característica. Y otra de las grandes preocupaciones de las familias que tenemos los autistas, además de la profesión, de la universidad, es la inserción laboral y su independencia económica. O sea, se forman, son profesionales excepcionales en lo que se dedican, pero ¿cómo lo aceptan en los trabajos? Esa es otra adaptación, ese es otro esquema de adaptación. Entonces, eso también es una preocupación y mientras se acomodan y lo insertan, lo que tenemos que dejarlo que fluyan y acompañarlo y apoyarlo, e ir creando esas condiciones. Miren, con relación a la educación y las escuelas especiales, debemos tener claro algo. Los autistas lo que necesitan son sus terapias en función del nivel de ayuda, pero deben ir a las escuelas regulares. No hay escuelas especiales para autistas. Hay escuelas especiales para ciegos, porque tienen un sistema distinto al nuestro, que es la lectura, que no es la de nosotros, que es el braille. Usted no puede llevar a una persona ciega a una escuela regular porque su sistema de aprendizaje, la lectura y la escritura es distinta. Entonces, los ciegos, que es una discapacidad, necesitan una escuela especial para ciegos, con su sistema de escritura y lectura. Los sordomudos, que es una discapacidad, necesitan una escuela especial. ¿Por qué? Porque su sistema de comunicación es distinto al nuestro, el de señas. Tienen que ir a una escuela especial de sordomudo porque su lenguaje es por señas. Y así otras discapacidades. Pero las condiciones que es propio del ser humano, de su forma de pensar y comportarse, lo único que necesitan es que lo comprendan, pero deben estar en las escuelas regulares porque el lenguaje es el mismo. Es simplemente el nivel de comprensión, comportamiento de intereses que cambia y que se pueden adaptar y con la comprensión, pero deben estar en las escuelas regulares. Por eso la importancia de la identificación temprana y la aceptación para las terapias.
porque las terapias son lo que le ayudan a lidiar con esas limitaciones, cómo adaptarse en el medio del estándar para poder entonces desenvolverse en función de sus características. Pero los autistas deben estar en las escuelas regulares. Y de ahí viene el desafío. El desafío de que no es un tema de guía. Y me voy a ir a la otra pregunta. No es un tema de guía, es un tema de formación. No importa que le llegue la guía a la escuela, que eso es lo que hace el Ministerio de Educación. Una guía y se la manda a la escuela. No, es de formación, es de carrera. Son las universidades que tienen que incluir en el currículum de formación de los médicos, de los pediatras, de los educadores, de los psicólogos, en el currículum de formación. No es un tema de una guía y te la mandaron a la escuela. Pero además tiene que haber también comprensión para la adaptación. Porque cuando todas estas cargas neurosensoriales le afectan para su aprendizaje, también para su comportamiento, y tienen entonces reacciones negativas. Entonces, no es un tema de guía, es un tema de formación de los profesionales de la salud y la educación. No es algo tan simple como una guía que le mandan a la escuela. Pero además, hay otro tema importante que tiene que ver con el Estado, la identificación. Como estos niños tienen enfoques muy particulares, necesitan de maestros, como le llaman, un nombre horrible, le llaman maestros sombra, otros le llaman maestros acompañantes, pero es sencillamente una persona en el aula que junto al maestro esté pendiente para que esas características específicas alguien lo esté acompañando para que lo puedan guiar. Pero si el sistema no lo identifica, ¿cómo apoya la escuela donde están y no saben dónde están los autistas? El sistema no sabe dónde están los niños con esa condición. Y si no lo sabe, ¿cómo apoya la escuela? Entonces el sistema, y en el libro yo hago una anécdota de algo que un poco no pude controlar mis emociones, como una directora de educación especial del Ministerio de Educación cuando laboraba ahí, que en una revisión de cuentas comenzó a decir todos sus logros y triunfos que había tenido con la inclusión, y yo me paré y le dije, pero eso no se ve con mi hijo. Está en una escuela y nada de lo que usted dice pasa en esa escuela. No se resuelve con mandar guías, no se resuelve con eso. Es con la formación e ir a la escuela, y si no se identifica para que acompañen la escuela y estén los maestros acompañantes, ¿qué le cuesta al Estado con el 4% de que no nombren los maestros acompañantes si ya identifica a los niños con la condición? Ah, no, entonces los maestros son los culpables, y los maestros, y la escuela. No, es un sistema que no funciona. Es un tema de maestros, de manera independiente. Es que el sistema tiene que funcionar como tal. Lo primero es identificarlo y saber dónde está. Porque tampoco la escuela puede si no hay una intervención terapéutica. Porque las terapias son indispensables. Ahora, los que tienen el nivel 1 de ayuda pueden sobrevivir en la escuela, pero los que tienen nivel 2 y nivel 3 de ayuda necesitan terapia. Indispensable. Y si no hay terapia, ¿cómo la escuela lo ayuda? Entonces, no es algo aislado. Entonces, por eso es que hablamos de políticas públicas. No es solo la escuela, la identificación y definir los niveles de grado de ayuda. ¿Dónde están? ¿Cómo intervengo? Las terapias. Las terapias no es cualquier cosa. Las familias pueden ayudar con terapias que son sencillas y lo podemos hacer, pero en función del grado hay más profesionales. No es cualquiera que da terapia. Y déjenme decirle que con este tema de las condiciones se está haciendo mucho negocio. Hay gente, yo conozco, y a mí me pasó, que porque tengo un hijo autista, me he bajado a leer y conozco esto, y yo creo que yo soy terapeuta, y quiero poner un centro de dar terapia,
A mí me pasó, o sea, una persona, incluso médico, tenía un centro de terapia. Duré casi 2 años con mi hijo, nunca pudo hablar. Simplemente porque su hijo era autista, ella entendía que podía dar terapia. Y luego cuando me entero que ella es adolescente y no hablaba, yo dije, ya volvió aquí. Pero estaba haciendo negocio conmigo. Terapia sumamente costosa. Entonces también son objeto del negocio de cualquier persona, incluyendo de familia con niños autistas. Hasta ahí llega la falta de empatía de la gente. Entonces, somos objeto de todo eso por un Estado que no tiene políticas públicas claras. Yo creo que las terapias, donde, miren, no es solo los centros de terapia, también los profesionales. Tienen que formarnos. O sea, las universidades tienen que formar a los profesionales porque la terapia no lo puede dar cualquier persona. Entonces, la universidad, profe, no es solo orientar y concientizar a la población sobre la condición, también tienen que buscar las carreras. ¿Cuáles son las carreras que pueden dar terapia del habla? Y hay, dependiendo del nivel del grado, hay 7 tipos de terapias. Y cada uno tiene profesionales distintos para hacerlo. De cualquier persona que da terapia. Entonces, si no forman a los terapeutas y nada más están en el Distrito Nacional, ¿qué pasa con los que están en MAP? ¿Qué pasa con los que están en Santiago Rodríguez o los que están en Cajabón en Montecristo? ¿Quién los forma? Entonces tenemos que formar terapeutas en sus diferentes áreas. Pero eso es un tema de formación, señores. Eso no es un tema de solidaridad. Es un tema de que hay que formar profesionales en eso. Entonces, y mientras tanto, viene la ley de oferta y demanda. Si no hay profesionales y las terapias son indispensables, ¿qué va a pasar con lo que existe? Por eso es el costo. Los altos costos de las terapias es por la ausencia de profesionales terapeutas. La ley de oferta y demanda, pocos profesionales, damos nosotros desesperados. ¿Qué ocurre entonces? Me cotizo y también entran los que no saben de eso, que entran a hacer el negocio. Y son objeto de todo eso. Entonces, esa es una responsabilidad del Estado a través de las universidades para que formen a los profesionales. No es algo tan sencillo. Y eso tiene que ver con las políticas públicas, profe. Que no es una ley, ya cumplí con eso, la ley. Y ahora la andamos pregonando, la ley. No, pero con esos papeles no hacemos nada. No hacemos nada con eso. Y finalmente, alguien que dijo que no lo aceptan el autismo, y que el autismo no es un problema. Porque por ahí comienza la no aceptación, que lo veo como un problema. Entonces, el autismo es una condición, no un problema. Una condición que nos define nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de enfocar las cosas. Sencillamente, es dar el tratamiento a la intervención oportuna y efectiva, porque como decía un joven autista que está en mi segundo libro, él aprendió a decir lo siguiente, por el tema de las burlas, de los compañeros, las cuestiones, y su mamá le enseñó a decir algo. Le dijo, cada vez que se burlen de ti, o te digan algo inadecuado, dile, yo soy mejor que tú. Y con eso lo enseñó su mecanismo de defensa. Cada vez que lo atacaba, él le decía, yo soy mejor que tú. Y obviamente que él es sobresaliente en su escuela, y él y su mamá lo enseñó a decir, cada vez que venían con los estigmas, él le decía, yo soy mejor que tú. Hoy estudia ciencias políticas en la UAS. Ese joven que aprendió a decir, yo soy mejor que tú. Entonces nosotros, las mamás, lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos que aprendan a defenderse de esa sociedad implacable que más que comprenderlo y apoyarlo, lo atacan y se burlan de ellos. Porque definitivamente los autistas son mejor que los
estándar o neurotipos. Maestro, una información importante, en nuestro distrito educativo tenemos un autista nombrado que está terminando aquí en nuestro centro su maestría en química, Juan Lizardo. Sí, señores, vayan a merendar porque el plato fuerte ha sido este. Muchísimas gracias por su asistencia, maestros, amigos de nuestra universidad, señor director, a nuestra invitada especial. Vamos ahora para despedir. No, porque antes, porque el señor me dijo una pregunta, yo quisiera pasar la respuesta.